Bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan. El día de hoy les tengo un tema bastante personal. Generalmente no hablo mucho de este tema, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de por qué abandoné el catolicismo y me fui para el budismo. Esta historia empieza más o menos cuando yo era un pequeño, porque yo estuve en un colegio católico y ustedes saben que en los colegios católicos pues, se dan religión, obviamente, ¿no? Yo antes era muy fan de leer acerca de las mitologías porque siempre me ha interesado el por qué creen las personas en otros tiempos, en otras culturas, porque es la forma en cómo creen en esas deidades y sus rituales y todo lo que tiene que ver con la vida espiritual. Así que yo era muy fan de la mitología y pues era fóbico a los rayos en ese entonces, y pues obviamente uno de mis dioses favoritos, porque era el que protegía y el que aparte ejercía ese poder, era Zeus en la mitología griega. Entonces, en una de las ocasiones, en mi clase de religión, hicieron que pidiéramos por algo, ¿no? Entonces están mis amiguitos como en tercero o cuarto de primaria diciendo, no, pues yo pido por mi abuelita que está enferma, yo pido por la paz mundial, y así que me tocó a mí. Entonces, venían las épocas de lluvia y yo estaba pues muy nervioso porque pues obviamente no era tan fan de los rayos, así que dije, bueno, le voy a pedir a Zeus para que en esta ocasión no haya muchos rayos cuando llueva. Entonces mi maestra de religión se quedó así como, what the fuck, ¿qué está diciendo este escuincle? Así que ella muy paciente, de hecho era muy buena maestra, muy paciente y muy amorosa, se esperó hasta que se acabara la clase y me mandó a hablar y me dijo, oye, ¿qué onda con tu petición? O sea, ¿a qué te referías con pedir acerca de pues, que no hubiera muchos rayos y todo eso? Y yo le empecé a explicar, sí, claro, es que lo que pasa es que Zeus es el dios de los rayos en la mitología griega, así que pues le estoy pidiendo a él, pues porque él es el especialista de rayos, que pues por favor no haya muchos rayos. Así que el maestro dijo, no, mira, lo que pasa es que Zeus es un mito porque los griegos no se explicaban muchas cosas, y así me empezó a explicar más o menos de qué era un mito y todo eso, pero a mí no me dejó muy convencido su respuesta. Fue como de, bueno, entonces si ellos creen en eso porque es un mito, porque nos explican cosas, entonces también nosotros como católicos nos estamos explicando algo a través de un dios, pero realmente no es que sea cierto. Ya sé, como por hacer un escuincle era demasiado un dolor de cabeza, ¿verdad? Así que bueno, conforme vas creciendo, en prepa tuve un maestro de filosofía, el cual cuestionaba mucho las creencias, y yo me abanderé de la religión católica y defendía mucho mi punto de vista contra él y toda esa cuestión. Incluso él me hizo leer muchísimo, también era un muy buen maestro de filosofía, y no, él no me hizo ateo para nada, de hecho al contrario, como que me volví más orgulloso católico, ¿no? Así fue pasando un poquito el tiempo, así hasta que llegué a la universidad, me dejó de importar un poquito la religión, no me involucré muchísimo, aunque ya en prepa había leído, por ejemplo, del Cábala judío, había investigado un poquito de los místicos católicos, había leído un poquito del Islam, había estado un poquito interesado en el hinduismo y toda esa cuestión. Entonces ya más o menos tenía una apertura hacia otras ideologías, pero realmente no estaba como tan interesado del todo. Así que en la universidad pues te abocas a la carrera. Realmente no fue como mi top ese tema, y en una ocasión me tocó estar de intercambio y fui a viajar al Vaticano, y fui ahí y justamente estaba pensando así como de, bueno, a mí que antes estaba como muy este fervor por la religión y todo eso, creo que voy a volver a conectar ahora que esté en el Vaticano. Y pues mi sorpresa fue que no, pues al contrario, fue como sentí que se rompió algo dentro de mí, me sentí muy ajeno a esa cultura religiosa, me sentí muy ajeno a los símbolos, a todos los signos y toda esa cuestión. Así que como que volví ya a México como yo siendo medio agnóstico, como no creyente. Así que ya después de varios tiempo ya me topé al budismo, más o menos como 8 o 7 meses que regresé de España fue cuando me topé al budismo, y pues heme aquí. Ahora, les puedo decir por qué, las razones de por qué no me latía de tanto el catolicismo, por qué no me late tanto al catolicismo, pero esto no quiere decir que quiero que se hagan ustedes budistas o que el catolicismo es una mala religión. Lo que quiero decir con ello es que pues cada uno es responsable de lo que creemos y estamos obligados a estudiar la religión en la que pertenecemos o la que decimos pertenecer, así para explorarla a profundidad y realmente no ser como estos creyentes naif que realmente pues dicen que creen pero no saben que creen, defienden cosas que son indefendibles, toda esta cuestión. Las razones por las que, por ejemplo, el catolicismo para mí no es mi camino espiritual una de las primeras partes, y creo que es la más obvia, son los dogmas de fe.
Por un lado, el catolicismo, como viene de una religión teocentrista, ¿esto qué quiere decir? Que la deidad toma la parte fundamental de la creencia y esto se construye alrededor de ella, en este caso Dios, todos sus códigos de comportamiento, toda esta moral, todos estos rituales, toda esta alabanza hacia Dios es construida alrededor de él. Y en la cuestión de los dogmas de fe, pues obviamente el dogma es una creencia que te da la iglesia oficialista, en este caso la católica, la cual tú construyes a base de esa, pero realmente es algo que no puede ser cuestionada. Así que pues esto hace como algo impráctico para mí y para mi forma de ser esta religión, porque pues obviamente yo siempre he sido algo que cuestiona, que indaga, que quiere llegar a una conclusión. Entonces esta cuestión no se me hace como padre, así que no me latía. Y por el contrario, en el budismo, Buda tenía como una especie de política donde decía que tú tienes que investigar a fondo y ir investigando en tu práctica espiritual si realmente lo que él te está dando como enseñanza se aplica, y si no se puede aplicar, pues simplemente que la deseches, ¿no? Entonces en esta visión es un poquito diferente al catolicismo, el budismo, y eso a mí lo que me ha llevado a final de cuentas a estar muchísimo más afín a la filosofía budista. Por otra parte, el catolicismo tiene una estructura muchísimo más corporativa que el budismo. Nosotros sabemos que en el catolicismo, por ejemplo, la encabeza la Iglesia Católica, que es la institución que administra esta cuestión, hasta tienen toda una jerarquía muy bien desarrollada y toda esta cuestión. Y por la parte en el budismo no existe esto. Lo que pasa es que cuando fallece el Buda, les dice que se le acercan a los discípulos a decir: ¿quién se va a hacer cargo del changarro? Y el Buda fue que dijo: no, ¿saben qué? Realmente la enseñanza va a ser la encargada de difundirse en sí. La enseñanza es la verdadera, pero no en sí que haya un sucesor. No, ustedes tienen que practicar, ¿no? Entonces esto también me hace como que ser muchísimo más afín al budismo. Y la verdad es que siempre creo como que llegó a existir un agnosticismo en mí, como realmente no creer en un Dios determinista, una cuestión así, y siempre me llevó a ver muchísimo más el concepto de la mente. La mente es algo que a mí me apasiona muchísimo y me lleva a profundizar un poco en ello, y el budismo totalmente es una práctica. A mí lo que me gusta del budismo es que tú eres un practicante espiritual, tú estás practicando en el camino, y de la otra forma yo me sentía un seguidor de una corriente, de una religión, ¿no? Entonces es algo muy distinto. Obviamente en el catolicismo también existe la práctica, también practican la compasión, la misericordia, todas estas cuestiones, los valores que también en el budismo se practican. Por eso todas las religiones, los grandes maestros budistas han dicho que tienen la finalidad y tienen la potencialidad de convertir a un ser humano en mejor persona. Así que con esto quiero decir que no es que sea mejor el budismo sobre el catolicismo o viceversa, sino que simplemente nosotros tenemos que descubrir el camino que más nos gusta, el que más les entendemos, el que más tenemos una afinidad, una química con esa ideología, ese camino espiritual, ya sea dentro de la religión, dentro de una filosofía, dentro de un estilo de vida, pero tenemos que investigarla, y la finalidad final no va a ser agradar a una deidad, sino convertirnos en una mejor persona. Así que espero que te haya gustado este video. Dime cuáles son las razones a ti, las de las que tú escogiste tu camino espiritual. Si tú estás inmerso en la religión de tus padres, o tú también cambiaste radicalmente de camino espiritual. Yo ya llevo unos 8 años en el budismo, y la verdad ha sido como bastante positivo y desafiante para mí. Ya ha estado muy padre, la verdad. Así que quiero que tú me platiques cuál es tu caso, y me comentes aquí abajo qué es lo que tú crees que debes de indagar dentro de tu propia religión, y cómo llevas el día con día en tu vida espiritual. Muchas gracias por verme en este video, y nos vemos en el otro video. Y no me voy sin antes decirte que Buddha bless you.